Mi nombre es Carmen, tengo 30 años y trabajo como asistente administrativa en la empresa de mi padre, mientras mi madre es ama de casa y tiene como hobby la confección de ropa. Cuando era niña, ella solía hacerme conjuntos únicos que yo adoraba. Carmen, este vestido es realmente hermoso, ¿verdad? Es la última creación de mi madre. También terminó el conjunto que Isabela encargó el otro día, así que me pidió que viniera a recogerlo. Increíble. Tengo una amiga de toda la vida, Isabela, y somos mejores amigas. Siempre ha tenido un gran sentido de la justicia y me ha ayudado mucho. Isabela, que soñaba con ser abogada, logró ese sueño y ahora está en posición de ayudar a muchas personas. Es una amiga de la que me siento realmente orgullosa. Carmen, quiero presentarte a alguien. Permíteme presentarte a Rafael. Rafael es detective y parece prosperar con sus habilidades excepcionales de observación. ¿Un abogado y un detective? ¡Qué pareja tan confiable! Isabela dio a luz a gemelos adorables y formó una hermosa familia. Por cierto, yo también estoy casada. Conocí a mi esposo Andrés en la universidad. Era famosamente guapo y bastante popular. Estaba ocupada estudiando para unirme a la empresa de mi padre y no tenía ningún interés en él, lo que pareció intrigar a Andrés. Fue así como se acercó a mí y comenzamos a salir. También le hablé a Andrés sobre la empresa de mi padre y él se interesó y decidió unirse también, aunque nos asignaron a departamentos diferentes. Él ascendió rápidamente y ahora es jefe de departamento. También he oído hablar de su buena reputación, lo que me motiva a no quedarme atrás en mis propios esfuerzos. No tenemos hijos, pero llevamos una vida tranquila, esforzándonos y apoyándonos constantemente. Sin embargo, una verdad salió a la luz y Andrés y yo tuvimos una gran discusión. Honestamente, estaba considerando el divorcio, e incluso Isabela y su familia sugirieron que podría hacerlo mejor. Pero Andrés me suplicó tan encarecidamente que decidí darle otra oportunidad a nuestra relación. Desde entonces, es como si fuera otro hombre, me trata con mucho cariño y hasta comenzó a encargarse de las tareas domésticas que solía hacer yo. Así que decidí perdonar a Andrés. Nuestra relación se volvió más fuerte y solidaria después de la pelea, y creo que nos convertimos en una pareja mejor, pensé. Pero entonces mi suegra intervino de nuevo. Un día, mientras las cosas parecían tranquilas, mi suegra volvió a meterse en nuestros asuntos. Carmen, he oído que culpaste a Andrés sin conocer los detalles de su pelea, empezó a gritar mi suegra unilateralmente, aprovechando mi sorpresa y silencio para continuar. Andrés es demasiado bueno para alguien como tú. Si tienes quejas sobre mi hijo, divórciate. No sirves como esposa. Ya es suficiente, mamá. Basta. Carmen y yo ya resolvimos esto, por favor no te metas, dijo Andrés intentando calmar la situación. Mi suegra continuó culpándome hasta que Andrés y mi suegro intervinieron. Si no hubieran intervenido, la situación podría haber escalado, ya que mi suegra estaba tan alterada que incluso parecía que podía llegar a la violencia. Lo siento, Carmen. Ella siempre ha sido propensa a exagerar, dijo Andrés avergonzado. Según él, su madre siempre ha sido impulsiva y rápida para actuar basándose en suposiciones. Cuando Andrés era niño, ella a menudo irrumpía en su escuela, y cada vez, su padre tenía que disculparse por su comportamiento. Lo siento mucho, Carmen. Hablaré con ella, de verdad, me dijo Andrés, sinceramente arrepentido. A pesar de mi irritación por el comportamiento de mi suegra, como mi suegro y Andrés se disculparon sinceramente, decidí dejarlo pasar esta vez. Sin embargo, mi suegra siempre presionaba para que nos divorciáramos. Había algo más que rondaba mi mente. Andrés mencionó alguna vez que tenía un hermano, pero nunca lo conocí. Aparentemente, él y su madre nunca se llevaron bien, pelearon y el hermano de Andrés dejó la casa justo después de terminar la escuela secundaria, sin haber regresado desde entonces. Tal vez por eso, Andrés está tan ligado a su madre. Antes de que la situación pudiera calmarse por completo, mi suegra trajo a colación otro tema que había estado evadiendo. Antes de que te pongas descarada con Andrés, ¿qué pasa con los hijos? ¿Cuándo podré finalmente tener un nieto en brazos? Hasta hacía poco, me estaban molestando constantemente sobre el tema de tener hijos, algo que también me preocupaba. Me examinaron en el hospital, y todo estaba bien, pero probablemente deberíamos hacer que Andrés también se examine. Como Andrés parecía renuente, lo llevé al hospital para un chequeo. Aún estamos esperando los resultados, pero prometimos estar juntos pase lo que pase.
Afortunadamente, mi suegro comenzó a controlar más a mi suegra, lo que calmó un poco las cosas. Estoy muy agradecida con él. Sin su intervención, nuestro matrimonio podría haber colapsado. Un día, encontré una carta en nuestro buzón sin remitente, solo con un mensaje que me pedía que terminara con Andrés. Me asusté y se la mostré a Andrés. ¿Puede ser una broma? Tal vez. Pero toda escalofríos. Definitivamente es de mal gusto. Tal vez deberías hablar con Isabela, me sugirió Andrés. Siguiendo su consejo, contacté a Isabela. Después de explicarle la situación, ella estuvo de acuerdo en reunirse conmigo rápidamente. Carmen, lamento haberte hecho esperar, dijo Isabela cuando llegué a la cafetería donde habíamos quedado. Junto a ella estaban Rafael y otro hombre. Primero, quiero presentarte a Luciano, dijo Isabela señalando al hombre que la acompañaba. Luciano era colega y amigo de Rafael, y ambos eran detectives. Después de las presentaciones, mostré rápidamente la carta. ¿Qué es esto? No tiene remitente, lo que significa que lo pusieron directamente en tu buzón. Esto es malicioso, dijo Isabela. Rafael fruncía el ceño al ver la carta, mientras que Luciano parecía absorto en sus pensamientos. ¿Algo está pasando?, pregunté. Bueno, esta caligrafía me parece familiar. ¿Puede ser alguien que conoces?, preguntó Rafael. Ante la pregunta de Rafael, Luciano respondió, puede ser. Decidimos dejar la investigación de la carta en manos de los dos detectives. Después de recibir algunos consejos de Isabela, dimos por terminado el encuentro por ese día. Cuando llegué a casa, me sorprendió ver a Andrés allí. Bienvenida, Carmen. ¿Qué estás haciendo aquí? No esperaba que estuvieras en casa, le pregunté, ya que era un día laboral. ¿Descubriste algo?, preguntó Andrés. No pudimos descubrir mucho solo con esta carta, respondí. Quizás deberías ir a casa de tus padres por seguridad. Quien sea que haya hecho esto podría estar vigilando las cosas, dijo mientras observaba con preocupación, pero sus ojos se movían nerviosamente de un lado a otro, lo que me hizo sentir incómoda. Voy a pensarlo. Pero, ¿por qué estás en casa, Andrés? Es un día de trabajo, deberías estar trabajando. Bueno, estaba tan preocupado que no podía concentrarme en el trabajo. Pero dijiste que podría ser solo una broma, le recordé, mientras Andrés evitaba mi mirada. Su comportamiento me recordó la vez en que tuvimos una gran pelea antes, y actuó de la misma manera cuando lo presioné por respuestas. Bienvenida, Carmen. ¿Qué estás haciendo aquí? No esperaba que estuvieras en casa, le pregunté, ya que era un día laboral. ¿Descubriste algo?, preguntó Andrés. No pudimos descubrir mucho solo con esta carta, respondí. Quizás deberías ir a casa de tus padres por seguridad. Quien sea que haya hecho esto podría estar vigilando las cosas, dijo mientras observaba con preocupación, pero sus ojos se movían nerviosamente de un lado a otro, lo que me hizo sentir incómoda. Voy a pensarlo. Pero, ¿por qué estás en casa, Andrés? Es un día de trabajo, deberías estar trabajando. Bueno, estaba tan preocupado que no podía concentrarme en el trabajo. Pero dijiste que podría ser solo una broma, le recordé, mientras Andrés evitaba mi mirada. Su comportamiento me recordó la vez en que tuvimos una gran pelea antes, y actuó de la misma manera cuando lo presioné por respuestas. Decidiré ir a la casa de mis padres después de observar un poco más la situación, le dije, intentando calmar mis pensamientos. Me aseguré de que mi suegra no se enterara y le conté todo a mi suegro. Las cartas seguían llegando con mensajes como, termina rápido con él, vete, eres una molestia y no mereces a Andrés, y, te expulsaré. Tomé fotos de cada carta y se las comuniqué a Isabela. Papá, necesito tu ayuda con algo, le dije a mi padre. También pedí la ayuda de mis padres para mudarme discretamente, sin que Andrés lo supiera, mientras malabareaba con mi trabajo. Debido a esto, llegaba a casa más tarde de lo habitual, y Andrés salía de la oficina antes que yo. Una noche, cuando llegué a casa, Andrés no estaba. Suspirando, esperé a que llegara. Finalmente, apareció. Ya estoy en casa, llegas tarde hoy, dijo. Bueno, muchas cosas han pasado, respondí. Andrés llegó a casa 2 horas después que yo. Su mirada esquiva me hizo sospechar algo desagradable. Suspiré de nuevo para ocultar mi irritación. Algún tiempo después, ocurrió un triste acontecimiento, mi suegro falleció.
Había estado enfermo durante algún tiempo y, a pesar del tratamiento, falleció. Le agradecí por cómo me trató, visitándolo diariamente hasta su partida. Lloré mucho la noche en que falleció, pero parecía que yo era la única afectada de esa manera. Maneja los arreglos, Carmen, me dijeron Andrés y mi suegra. Ambos me dejaron a cargo de todo, sonriendo mientras hablaban de la herencia. Incluso después del funeral, me dejaron con la clasificación de sus pertenencias y se fueron. Mientras revisaba sus documentos, encontré algo importante. Inmediatamente lo tomé y se lo llevé a Isabela. Mi suegro se preocupó por mí hasta el final, le dije a Isabela. Decidí responder adecuadamente a esos sentimientos y comencé a trabajar en los detalles en segundo plano. Poco después, cuando las cosas finalmente se calmaron, mi suegra vino a nuestra casa acompañada de otra mujer. Andrés, ¿esta es tu actual novia?, pregunté con sorpresa. Andrés intentó desviar la conversación, pero la mujer a su lado, Estela, habló. Sí, Andrés es mi esposo. El gusto de Andrés había cambiado. Ya no se relacionaba con alguien como yo, sino con alguien como Estela, quien intentaba imponer su dominio sobre mí desde la universidad. Oye, Estela, tú y yo ya no tenemos nada que ver, así que aléjate, le dije con frialdad. Andrés y yo habíamos terminado, y él rechazó a Estela hace años. No había contacto entre ellos desde entonces, hasta que la encontré así. Andrés, ¿qué está pasando?, le pregunté. Pero antes de que pudiera responder, Estela intervino. Ahora estoy saliendo con Andrés, reveló con descaro. La sorpresa de Andrés fue evidente. No sabía que Estela planeaba hablar de su relación en ese momento. Resulta que Estela trabajaba para una empresa que hacía negocios con la nuestra, y hace aproximadamente un año, Andrés la contactó nuevamente a través del trabajo. A partir de ahí, comenzaron una relación física. Estoy embarazada de Andrés, anunció Estela sin titubear. Carmen, esto no es lo que parece, trató de explicar Andrés, pálido y buscando una excusa. Al contrario, Estela permanecía completamente tranquila. Entonces, ¿qué es lo que quieres?, pregunté, con voz fría, haciendo que Estela temblara de repente. Antes de que pudiera decir algo más, mi suegra intervino. Mi hijo embarazó a esta mujer. Se irá a vivir con ella, así que quiero que te divorcies de él y te vayas. Nuestras reacciones al dramático anuncio de mi suegra fueron variadas. Andrés apartó la mirada, desconcertado. Su amante, Estela, parecía satisfecha con la situación. En cuanto a mí, me sorprendieron sus palabras tan dramáticas. Carmen, ignora a Estela, comenzó a decir Andrés, pero lo interrumpí con calma. Fui a buscar algo y volví con los papeles del divorcio en la mano. Aquí están los papeles. Cuento contigo para que te hagas cargo de las deudas de mi esposo, dije con una sonrisa, entregando el formulario de divorcio completamente lleno. Por supuesto, ya había llenado mi parte de los documentos. También le mostré a mi suegra un pagaré. ¿Qué es esto?, preguntó, desconcertada. Es una deuda de Andrés que ahora debes asumir, le respondí con una sonrisa. Mi suegra quedó atónita, sin saber qué decir. La deuda se contrajo cuando Andrés comenzó su infidelidad. De hecho, esta era la segunda vez que me traicionaba. Anteriormente, había tenido un romance con una mujer casada, y el esposo de ella solicitó una indemnización. Andrés tenía el hábito de derrochar con sus amantes y, debido a sus gastos extravagantes, no teníamos ahorros. Por lo tanto, tuvo que endeudarse. Pero Andrés me había suplicado antes: Carmen, eres la única para mí. Te amo de verdad desde lo más profundo de mi corazón. No quiero que nos separemos, me había dicho. Decidimos intentar reconstruir nuestra relación hasta saldar la deuda. Yo había cubierto todos nuestros gastos de subsistencia durante ese tiempo, y tal vez Andrés había olvidado que la propiedad de la casa originalmente pertenecía a mi padre. La compré con mis ahorros. Así que, si alguien debía irse, era él, no yo. Después de decir esto, mostré una foto. Era una imagen de Andrés y Estela paseando de la mano. ¿Sabías esto?, preguntó Andrés, pálido. Sí, sabía. Vi esta foto. Rafael y su equipo la tomaron. Además de investigar las cartas, les pedí que investigaran la infidelidad de Andrés. No solo eso, también presenté copias de la correspondencia entre mi suegra y Estela. El documento revelaba que Estela había estado teniendo una relación con Andrés y que mi suegra la apoyaba. ¿Cómo conseguiste esto?, gritó mi suegra, completamente pálida.
estaba escondido en el diario de mi suegro. Él sabía del asunto de Andrés y que mi suegra estaba ayudando, así que lo dejó como prueba, respondí con calma. Mis palabras dejaron a mi suegra sin palabras. Su rostro palideció aún más. Finalmente, dije, me voy a divorciar, pero no voy a renunciar a esta casa. Además, exigiré una compensación considerable. Parece que habrá más deudas para ambos. Andrés y mi suegra estaban completamente conmocionados. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Las personas que entraron a continuación cambiarían sus vidas por completo. Te estaba esperando, Isabela, dije con calma. Isabela y su equipo entraron junto con Luciano. Al ver a Luciano, Estela palideció. Resulta que Estela y Luciano habían estado casados anteriormente, pero se divorciaron después de que ella lo traicionara. Estela había estado evitando pagar la indemnización desde entonces, y ahora estaba completamente acorralada. Luciano, ¿eres mi hermano?, preguntó Andrés, sorprendido al ver a su hermano después de tantos años. ¿Cuánto tiempo sin vernos?, respondió Luciano fríamente. Yo no sabía que Luciano era el hermano de Andrés, aquel que había tenido una relación difícil con su madre. Luciano miró fríamente a Andrés y a su madre. Siempre te ha gustado herir a la gente, dijo, empujando suavemente mi espalda para que saliéramos de la casa. Espera, tienes una semana para hacer las maletas y salir. Si no, te denunciaré, les advertí antes de salir con Luciano y los demás hacia la casa de mis padres. Fue difícil procesar todo lo que estaba ocurriendo, pero sentí un alivio al dejar todo atrás. Ahora toma las cosas con calma. Puedes descansar aquí, me dijeron mis padres al recibirme cálidamente, ya conscientes de la situación. Empezamos a discutir qué hacer a continuación. Pensando en todo, me di cuenta de algo impactante: Andrés era infértil. Esto explicaba por qué nunca tuvimos hijos, a pesar de ser íntimos. Lo descubrí por los resultados de los exámenes hospitalarios antes de que todo el drama de las cartas comenzara. Entonces, el hijo que Estela esperaba no era de Andrés. ¿Cómo la embarazaste si eres infértil?, pregunté mientras salía de la casa. Andrés y Estela quedaron impactados por mi revelación, y me marché con los demás hacia la casa de mis padres. Después de todo el caos que se había desatado, me tomé un tiempo para pensar en cómo había cambiado mi vida. Mis padres, conscientes de toda la situación, me acogieron con los brazos abiertos. Mientras discutíamos los siguientes pasos, no podía dejar de pensar en el hecho de que Andrés era infértil. Había estado considerando la posibilidad de tener hijos, pero ahora todo tenía sentido. El niño que Estela esperaba claramente no era de Andrés, lo cual me generaba un extraño alivio. Estela y Luciano habían estado divorciados por más de un año, así que tampoco podía ser de él. Era claro que Estela y Andrés se merecían mutuamente. Ambos se habían traicionado repetidamente, cavando su propia tumba. Mientras procesaba todo esto, miré mi teléfono y noté que tenía las notificaciones apagadas. Al encenderlo, vi decenas de llamadas perdidas de Andrés y mi suegra, además de innumerables mensajes suplicando que regresara. Mostré el teléfono a mi padre, quien, con una expresión seria, atendió una de las llamadas. Era Andrés, y su voz se escuchaba desesperada. Dulce, explícamelo todo, ¿qué está pasando?, preguntaba Andrés. Mi padre permaneció en silencio mientras Andrés continuaba. ¿Qué quieres decir con que soy infértil? Su principal preocupación parecía ser esa. Andrés siguió suplicando, pidiéndome que lo dejara quedarse en la casa, insistiendo en que no tenía a nadie más que a mí. Creo que subestimas mucho a mi hija, intervino mi padre firmemente, interrumpiendo a Andrés. Mi hija me lo contó todo, y te aseguro que no hay nada que hablar. No, por favor, mi puesto en la empresa, Andrés continuó, pero antes de que pudiera terminar, la voz de Estela lo interrumpió. Haz algo al respecto, gritaba ella en segundo plano, y la conversación degeneró en una discusión. Mi madre, al ver la situación, tomó el teléfono de las manos de mi padre. Hola, Clara, ¿cuánto tiempo sin vernos?, dijo mi madre al escuchar la voz de mi suegra en la llamada. Al parecer, mi madre había conocido a Clara en un curso de costura y la había tratado antes. Pero esta vez, mi madre no estaba dispuesta a mantener ninguna relación. No me llames más profesora, no quiero tener a alguien como tú como alumna, finalizó mi madre antes de colgar el teléfono. Sus palabras dejaron a Clara desconcertada, y mi madre terminó la conversación de manera definitiva. Creo que es hora de irnos, dijo Luciano, quien estaba conmigo durante toda la escena.
No te preocupes, Carmen, aseguraremos que obtengas un buen acuerdo en el divorcio, añadió Isabela antes de salir con Rafael y su equipo. Parecía que todo estaba finalmente bajo control. Antes de que Luciano se fuera, me entregó una carta. Por favor, léela cuando tengas tiempo, me dijo con una sonrisa comprensiva. Lo vi irse junto con los demás, mientras yo me quedaba en la casa de mis padres, en un estado de calma relativa. Abrí la carta más tarde, y descubrí que estaba llena de los sentimientos de Luciano hacia mí. Al leerla, mi corazón tembló, y no pude evitar sonreír. Mi madre, al ver mi expresión, bromeó, vaya. Parece que has encontrado algo interesante, riéndose mientras miraba por encima de mi hombro. Una semana después, regresé a la casa que una vez compartí con Andrés para recoger mis cosas personales. Andrés seguía allí, intentando aferrarse a lo poco que le quedaba. Carmen, ¿has vuelto?, dijo Andrés, esperanzado. Deja de bromear. Solo vine a recoger mis cosas, le respondí con frialdad. Andrés intentó acercarse a mí, pero lo rechacé de inmediato. Parecía que solo Andrés y mi suegra permanecían en la casa, en un estado de desesperación. Mientras recogía mis pertenencias, le lancé una mirada fija a Andrés y le dije, Isabela te lo contó todo, ¿verdad? Sal de esta casa lo más rápido posible. Gracias a la ayuda de Isabela, logramos divorciarnos con éxito. A Andrés y su madre se les ordenó que se fueran rápidamente, ya que la casa se pondría a la venta en un mes. Mientras intentaba hablar, Luciano entró en la sala, colocándose a mi lado y sosteniéndome del hombro. Luciano, ¿tuviste una aventura?, preguntó Andrés con una mezcla de incredulidad y desesperación. Eso no es asunto tuyo. Aún no somos pareja, respondí, negando la acusación de Andrés. Luego miré a Luciano, y pensé realmente en lo que me estaba ofreciendo. Estoy muy feliz, dije suavemente. Luciano sonrió con mis palabras, mientras Andrés parecía desolado. Fue entonces cuando mi suegra intervino, gritando, ¡qué horror! Pobre Andrés. Pero la verdad era que desde el principio, todo esto lo habían buscado ellos mismos. Antes de irme, le advertí a Clara que Isabela tenía en su poder el testamento que dejó mi suegro, y que lo abriríamos al día siguiente. Eso fue el fin de mis obligaciones en esa casa. Al día siguiente, nos reunimos en la oficina de Isabela para abrir el testamento. Los resultados fueron sorprendentes. Toda la herencia estaba destinada a Luciano y a mí. Andrés no recibiría nada, ya que lo que le correspondía había sido anticipado como pago de sus deudas.